La frase sé quién tú quieras ser es una invitación completamente individual a escoger en quién te quieres convertir, quién quieres ser sin importar lo que los demás digan, lo que los demás opinen. Es, creo que se acerca demasiado a una identidad individual porque cada quien escoge quién está haciendo. Es autorreconocerse, es ver en sí mismo quién quiere ser y también es la invitación a ser diferente a los demás y eso genera una identidad. Pero es una decisión individual, ser quien tú quieras ser sin mirar a los demás. Sin embargo, la sociedad también tiene implicaciones para nuestra identidad. Vivimos en un mundo social rodeado de personas con una economía conjunta, con un ambiente conjunto. Entonces no solamente existe una identidad individual donde tú puedes ser quien tú quieras ser, sino también existe una identidad colectiva en el que lo que tú eres como persona también viene detrás forjado por cosas colectivas y por la vida social que se conlleva, por la economía que tiene cada persona, por el ambiente en el que vive, el lugar donde vive, las personas con quien vive. Eso también son determinantes y son factores que ayudan a que una persona determine su identidad. Entonces, no solamente se puede ser quien se quiera ser por sí solo, sin mirar a los demás, porque no vivimos en un mundo donde cada quien anda por su camino, sino vivimos en un mundo donde todos trabajan en conjunto. Y eso también implica en la identidad. La identidad también va de la mano de toda la parte colectiva, no solamente de la parte individual. Rusmo nos enseña diferentes aspectos de cómo es entendida la construcción de la identidad, donde múltiples factores como las experiencias, el entorno social, se combinan para que el individuo le dé sentido, es decir, la formación de identidad en el contexto que sea un proceso de constante creación. Bueno, mi experiencia frente a la definición de una identidad virtual ha sido un poco variante, ya que yo soy de la época donde se empezaron a crear todo este tipo de redes sociales y solo existía en estos tiempos el Messenger, por lo cual no había la necesidad de estar subiendo muchas fotos o de estar interactuando mucho con las personas, sino uno solo hablaba con muy pocas personas. Entonces no había necesidad como de crear una identidad así como lo es ahora, con, con más cosas específicas de uno. Pero a medida que pasaba el tiempo fue cambiando, ya llegó el Facebook y esta red social sí ya nos pedía un poco de más información, nos pedía las cosas que nos gustaba, lo que no nos gustaba, fotos, y ya el círculo social con el que uno empezaba a interactuar era mucho más grande, por lo cual en este sentido la identidad que creé en esta red social sí ya fue un poco más cambiante, ya que uno buscaba encajar como en la moda del momento o en su grupo de personas, por lo cual seguía todo lo que estaba pasando, que si alguien colocaba una foto y se volvía viral, entonces todos comenzábamos a colocar ese tipo de fotos. Em, entonces, en esos tiempos me dejaba llevar mucho por todo lo que en este momento pasaba alrededor mío, pero a medida que uno iba creciendo, ya esa identidad virtual dejaba de ser tan como era el resto, sino que se convertía más en como soy yo ahora. Entonces ya no me importaba tanto lo que hicieran las demás personas o lo que escribieran o lo que pusieran las demás personas, sino que uno
colocaba y expresaba lo que a uno le gusta. Entonces hoy en día es así, hoy en día, obviamente como todas las personas, la mayoría de personas, tengo mis redes sociales y en ellas comparto lo que yo pienso. eh, no tengo problema alguno con subir alguna foto porque en las personas que yo tengo en mis redes sociales, sí, en mis redes sociales, las tengo escogidas, no tengo a todas las personas y, y también tengo bloqueado que muchas personas puedan ver mis cosas, solo las que yo tengo agregadas. Entonces, por lo cual yo puedo con total libertad ser la persona que soy ahorita y eso reflejarlo en mi identidad virtual. Entonces, de esta manera ha sido mi experiencia con este tema virtual, tanto como en redes sociales como en videojuegos. También yo he jugado y obviamente uno tiene que crear perfiles y en los cuales también no he tenido problema con colocar alguna foto mía o con colocar cosas que me gusten a mí, pero aclarando de que a medida del tiempo eso ha ido cambiando, porque antes, mientras uno crecía, uno se dejaba llevar mucho por todas estas influencias. De la lectura, una nota sobre el sujeto de la identidad. Dentro de la estructura social, ¿puede el individuo preservar los siguientes aspectos? La autonomía personal, la realización de los propios valores, la independencia y la libertad como elementos fundamentales de su identidad. Dando una respuesta a esta inquietud, de acuerdo a la lectura, el sujeto puede preservar estos elementos bajo el entendido de que el sujeto es un ser social el cual desde que nace es una esponja universal, entendiéndose como esponja universal al cual el sujeto en su edad más joven, pero con la capacidad suficiente de entender y poder absorber todo lo que percibe alrededor de sí mismo, con la ayuda de sus sentimientos, y aún así el sujeto no podría tallar su identidad así nomás. Debe existir otro agente del cual le dé las herramientas suficientes para que él se construya una propia identidad. Con el paso de los años, siempre y cuando la educación que se le diera fuera la mejor para preservar la autonomía personal, la realización de sus propios valores, la independencia y la libertad, dando la existencia aún, depende de cómo fue formado y de cómo él percibió en su infancia las cosas. De no ser así, y pues como diría Rousseau, el sujeto nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Todo se puede preservar de acuerdo a una estructura y un sistema de educación formalizada por la sociedad. De no ser así, ocurren casos como personas que nacen en lugares remotos y que no llega la ley colombiana a ellos, en los cuales son obligados a pertenecer a las milicias o los llamados fuerzas revolucionarias, de las cuales los obligan a hacer cosas que creen que están bien, pero es porque el mismo sujeto en sí las ha corrompido.